Desde la ciudad de Cartagena de Indias, estamos saludando a todos nuestros queridos hermanos en la Alta Guajira. Tazaquinjia, Jupushuaré, Tahualachú, Chayá, Rosalba Pusaína y todos los hermanos. Alta Guajira, Uribia. Vamos a compartir hoy sobre la palabra del Señor. No sin antes informarle que estamos transmitiendo a través de la voz de la fe. La voz de la fe es un instrumento de Dios para bendecir tu alma. La voz de la fe transmite directamente desde la ciudad de Cartagena de Indias. La voz de la fe, una luz en medio de la oscuridad del mundo. Una voz de esperanza, de alegría y de fe en medio del desaliento de esta humanidad. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, versículo 17. Así que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son las palabras del Maestro ratificando la palabra del Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando el evangelio del reino en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta misma palabra, arrepentíos, lo conseguimos en el libro de los Hechos. Cuando dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Quiero que tomemos esta última parte de Hechos capítulo 3, cuando dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento juega un papel muy importante en la vida y en la relación de la iglesia. Primero conseguimos que la llave que abre la puerta para poder obtener el perdón de Dios por primera vez en la historia de la vida de una persona es un arrepentimiento genuino para perdón de los pecados, para vida eterna, para salvación. Arrepentidos, de la palabra del griego metaneo, que es volverse del camino en el cual la persona anda. Arrepentidos. Pero la palabra arrepentimiento, mi querido hermano y amigo, tiene una plataforma, tiene un cimiento, tiene una base. Y es que no puede haber arrepentimiento si no existe un reconocimiento del error, de la falla, del pecado que hemos cometido. Primero tiene que haber un reconocimiento. Que la persona diga: acepto, es verdad. No he debido de haber matado ese animal, no he debido de haber hecho esto, no he debido de haber... Lo que la persona reconoce, un reconocimiento. Si no hay un reconocimiento, no puede haber un arrepentimiento. Ahora, fíjense ustedes que seguido al reconocimiento viene el arrepentimiento e inmediatamente viene la confesión del error, de la falla, del pecado, de lo que no hemos debido haber hecho. La confesión. E inmediatamente después de la confesión viene entonces el perdón, sea de parte de Dios o sea de parte de la persona a quien hemos ofendido. Y algunas veces este arrepentimiento, algunas veces
va acompañado de la restitución. De la restitución. La persona debe restituir. Allá en el departamento de Guajira, en la República de Colombia, donde actualmente nos encontramos, se exige la restitución, es decir, la cancelación por la falta, por el pecado, por el error cometido. Y fue exactamente lo que Dios le exigió a la humanidad, de que por el pecado cometido por usted y por mí, alguien tenía también que morir. Y ese alguien directamente fue el Hijo Eterno de Dios, que siendo inocente, tomó la decisión de ocupar el lugar que a usted y a mí nos correspondía. En teología, esto se llama sustitución. El inocente murió por el culpable para que nosotros, los culpables, fuéramos declarados inocentes. ¿Y cuándo podemos decir Dios me ha perdonado? Primero, cuando hemos reconocido. Segundo, cuando nos hemos arrepentido. Tercero, cuando hemos confesado. Hemos confesado el error. Y cuarto, hemos y creemos que la deuda ha sido cancelada, porque el Cordero, el Hijo Eterno de Dios, ocupó el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Jesús de Nazaret, Él pagó el precio. Él pagó el precio que nosotros tenemos que pagarle a Dios. ¿Y cuál era el precio? Ser enviado a un lugar de tormento eterno llamado infierno. Llamado infierno. El arrepentimiento, después de este arrepentimiento para salvación, vienen otros actos de arrepentimiento. El arrepentimiento para restaurar una amistad. La amistad se rompió por cualquier acto. Para que pueda haber restauración, tiene que haber reconocimiento. Segundo, tiene que haber confesión y tiene que haber la aceptación de pedir el perdón. El arrepentimiento entonces es fundamental para restaurar una amistad, para restaurar una relación familiar. De igual manera, para restaurar una comunión con la iglesia. En Mateo capítulo 18, versículo 17 dice: si no reconoce, si no se arrepiente, si no acepta el confesar, ténganle por gentil y publicano. En otras palabras, esta persona no llena los requisitos para poder obtener un perdón. O sea que el perdón no se obtiene por un simple perdóname. Tiene que haber un reconocimiento, una confesión. Yo acepto que yo he fallado en esto y en esto. Y si es posible, una restitución. Quiero rápidamente comentar que dos muchachos que eran muy tremendos, traviesos, horriblemente malignos, agarraron en una oportunidad la casa de una señora que le decían el radioperiódico. Era una señora que tenía la lengua muy larga, todo el mundo insultaba. Y ellos, en cierta oportunidad, defecaron. Hicieron que otros muchachos también lo hicieran. Y en la noche, en la madrugada, le llenaron todo el frente de la casa de materias fecales. Cuando esa señora se levantó, Dios mío, enseguida incendió el lugar.
Y le dijeron a los muchachos, escóndanse, porque eso no se queda así. Al día siguiente, los muchachos le compartieron el mensaje, fueron confrontados por Dios y ellos decidieron aceptar que ellos, si era verdad, que eran pecadores, que habían fallado, que habían hecho muchas cosas horribles. Uno de ellos dijo, voy a hablar con mi papá para que me ayude con la pintura, voy a lavar eso, yo voy a restituir eso. El otro dijo, no, basta con que Dios ya me haya perdonado. Muchacho que estaba arrepentido, que son las señales de un arrepentimiento, que es la restitución, lo que sucedió con Lucas capítulo 19, con Zaqueo. Zaqueo le dice al Señor, Señor, yo estoy dispuesta a devolver a todo el que yo le he robado, a todo el que yo he retenido, 5 veces más. Esto es una evidencia de lo que es un verdadero arrepentimiento. Es algo más que palabras. El papá le dijo, ¿cómo no? ¿Cuánto cuesta esa pintura? ¿Cómo no? El papá, alegre de que el muchacho estaba tomando una actitud legítima de alguien que había entendido lo que era el arrepentimiento. Y bueno, ahora nos toca hablar con la señora. El papá dijo, voy a hablar con la señora. Y el papá fue dispuesto a que la señora le dijera lo que le quisiera decir. Y así fue, la señora le insultó, le dijo tantas cosas y aceptó que el muchacho le lavara primero la casa. Y después de lavarle la casa, le raspara completamente el frente y se lo pintara. Y así fue, el muchacho restituyó. La casa quedó muy bonita. La pregunta es, ¿cuál de los dos muchachos tuvo un verdadero arrepentimiento? ¿Cuál de los dos? Sencillamente el que restituyó. Es así entonces como nos encontramos que para poder restaurar la comunión con Dios después que uno peca, después que la persona ha sido salvada, después que la persona ha nacido de nuevo, en cualquier momento la persona puede pegarse un resbalón y romper la comunión con Dios. Esa comunión tiene que ser restaurada. Para esto, la persona, el Hijo de Dios, que reconoce que ha fallado, sabe que debe de, primero, reconocer. Segundo, confesar. Tercero, arrepentirse para que pueda ser restaurada su comunión con Dios. Ahora, este arrepentimiento es muy distinto al primer arrepentimiento que la persona tuvo para salvación. Ese arrepentimiento es único. Pero después que la persona nace de nuevo, ¿cuántos de nosotros no hemos fallado? Muchas. Y es necesario entonces el mismo proceso, pero ya no para salvación, sino para restaurar la comunión con Dios. Para restaurar de igual manera la comunión con una amistad. Para restaurar la comunión con la iglesia. Y soy repetitivo porque quiero que quede claro que no basta con decirle a Dios, perdóname, Señor, yo acepto. No. Siempre y cuando la persona lo pueda hacer, debe de hacerlo. Primero, reconocer que ha fallado. Fíjese que el hijo pródigo en Lucas capítulo 15 dice que él volvió en sí, pensó y dijo, esto voy a hacer. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, no soy digno de yo llamarme tu hijo. Acéptame como a uno de tus jornaleros. Y así lo hizo, no solamente pensó y lo habló, sino que tomó la decisión de volver al Padre con una actitud de humildad. Muchas veces dentro de la iglesia hay personas, servidores de Dios,
que se enfurecen, se enojan con el pastor, con los pastores o con la iglesia y se van y después aparecen en otra iglesia sin pasar por el proceso, por el procedimiento que la palabra de Dios ha establecido para que haya una verdadera restauración, una verdadera reconciliación. Y así tenemos cualquier cantidad de ministros, incluso predicando, cuando ellos saben que han violado, han robado, han ofendido y están amargados incluso. Y están así disque ministrando. ¿Ministrando qué? Como dice Hechos capítulo 8, Pedro le dice a Simón el mago: veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Arrepiéntete. En otras palabras, reconoce, confiesa tu pecado y si puedes restituir algo que tengas que restituir, restitúyelo para que puedas obtener el verdadero perdón. Tremendo esto. Amado, es el tiempo de Dios. Es el tiempo cuando Dios está hablándonos. Que si nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, la gente nos puede decir: qué mensaje tan hermoso. Hermano, usted cómo canta de lindo. Mire cómo se me erizan los vellos, hermano. Pero ante los ojos de Dios hay un problema por resolver. ¿Y cuál es el problema? Que tenemos que agotar. Que tenemos que agotar todos los pasos que el Señor ha establecido para poder obtener la bendición de Dios. Lluvias de bendiciones. Acuérdate que somos la voz de la fe. Una voz en medio del desaliento. Un llamado de Dios a la reconciliación. Un llamado de Dios a recibir la paz del Señor y a practicar el perdón de Dios, teniendo en cuenta el proceso establecido por la palabra de Dios para poderlo hacer correctamente. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros desde la ciudad de Cartagena de Indias. Acuérdate, lluvias de bendiciones para toda tu familia. Muchas gracias.